y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Navidad sometida al señorío de Cristo. Amén. Yo sé que este es un tema un poquito engorroso, un tema que algunas veces no cae del todo bien, porque cuando nosotros proclamamos la verdad de la palabra del Señor, confrontamos tradiciones, costumbres que tienen ya miles de años en práctica. Pero cuando nos vamos a la Biblia, vamos a entender grandes verdades que muchas veces no entendemos. Hablar de Navidad, por ejemplo, mi esposa y yo que hablamos, esta es una de las épocas más bonitas que hay. Los adornos, las luces, las reuniones familiares, los regalos que se comparten, los cánticos de Navidad, de verdad que esto nos conmueve a todos. Pero es bueno que nosotros podamos irnos a la Biblia y entender lo que ella dice acerca de la Navidad. En Colosenses el apóstol Pablo dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, todo lo que nosotros vamos a hacer. Hablar de Navidad es una palabra sencilla en el aspecto de que Navidad lo que significa, viene la palabra del latín que es nativitas, que es nacimiento. Navidad es simple y llanamente nacimiento. O sea, que cuando nos vamos nosotros a la Biblia, vamos a entender que Jesús nació. Nosotros no podemos negar la encarnación de Jesús, la deidad de Cristo, porque el mismo Juan nos habla en el capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se encarnó, Dios se hizo hombre, ese milagro más grande y extraordinario, Dios limitarse a un cuerpo humano. Pero la limitación de Dios a un cuerpo humano, que dice Filipenses que se humilló hasta lo sumo, el capítulo 2 que nos habla acerca de esto, amados, tiene un propósito, y lo vamos a ver, de redención. Y yo sé que nosotros en esta época de Navidad, rodeado de esas luces brillantes, usted va a Nueva York, allá usted va a ver todas esas luces y esos adornos coloridos y esos villancicos que suenan en diferentes lugares. Ustedes escucharán cómo nos despiertan por la mañana. Hay un grupito a las 5 y pico de la mañana haciendo mucha bulla también, poca organización, pero en Navidad todo se soporta. Amén. Y muchas tradiciones que nos llenan de nostalgia. Usted ve por la televisión las películas y de verdad que tienen hasta un toque mágico. Hemos llegado a la conclusión, y de verdad que nos ha inducido a creer que la Navidad tiene un toque mágico, y que en la Navidad todo lo que usted puede imaginarse o desear puede suceder. Y la pregunta es: ¿es eso verdad? Y una de las cosas lindas, yo le podría decir, que son las reuniones familiares. Se hacen intercambios de regalos. Todo esto tiene su origen, y lo vamos así brevemente a hablar acerca de esto. Y esos sentimientos así humanos que tenemos dentro de la época de la Navidad, de verdad que esto es hermoso. Ahora bien, vemos a muchas personas celebrando Navidad. Navidad es la época donde más se bebe. Navidad es la época donde más en la calle la gente anda, donde la gente menos duerme, pero no de vigilia buscando a Dios. Vaya entendiendo, donde muchas personas mueren alcoholizados, donde hay muchos accidentes, mis amados. Y de verdad que tenemos que hacernos la pregunta: si realmente estamos celebrando el nacimiento de Cristo, o hemos nosotros dejado que las tradiciones y costumbres eclipsen el verdadero significado de lo que es la Navidad. Porque lamentablemente, cuando usted ve la sociedad no entiende el verdadero significado de lo que debería ser Navidad. Entonces, para muchos, un tiempo de mucho consumismo, mis amados, mucha comercialización, sentimentalismo,
en la Navidad y muchas celebraciones vacías, mis amados. Y digo vacía porque cuando usted ve en esencia es toda una superficialidad, mis amados. Y ustedes ven esa apariencia espiritual que cuando va en esencia, mis amados, no hay una conexión genuina con lo que es la razón original del nacimiento de Jesús o de la temporada. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad, mis amados, porque el creyente tiene que adorar en espíritu y en verdad, no en base a tradiciones y costumbres de los hombres. Estemos claros en esto, que nos hemos dejado llevar de tradiciones y costumbres, y esto no significa que sea correcto. Cuando yo estudiaba en la universidad, muchos años atrás, yo di una materia que se llama metodología y técnica de la investigación. Y recuerdo que en esa materia tuvimos que definir la palabra tradición. Y cuando definimos la palabra tradición, yo como cristiano me llamó mucho la atención. Porque son prácticas y costumbres que las personas las llevan a cabo a sí mismo, ya sea por costumbre de la familia, por herencia familiar, pero que las personas no analizan si es correcta o es incorrecta, si es falsa o es verdadera. Simple y llanamente lo hacen porque los demás lo hacen. Y algunas veces nosotros nos dejamos llevar de ese mismo espíritu de tradiciones y costumbres. Entonces, verdaderamente, mis amados, nosotros como cristianos tenemos que tratar de someter lo que es Navidad a la persona y la figura de Cristo. Entonces vemos hoy en día un sinnúmero de prácticas que se llevan en la época de la Navidad, rutinas culturales que no tienen sustancia espiritual, pero le decimos a los demás, eso es Navidad. Eso es Navidad. Entonces vamos a ver en esta exposición de la palabra muchas tradiciones navideñas que, aunque son muy populares y llenas de simbolismo, porque de verdad que tienen mucho simbolismo, no tienen raíces bíblicas. Y no estoy diciendo que todo lo que no tenga raíz bíblica es pecaminoso, pero tampoco quiero que usted a algo que no tiene una raíz bíblica, un fundamento bíblico, quiera entonces polarizarlo y decir que eso está instituido por Dios. Porque tenemos que estar claros aquí. Bendito el Señor. Entonces, aquí vemos, mis amados, que la Navidad no solamente debe ser un evento histórico como las personas lo ven, que se celebra cada año en esta época, sino una oportunidad donde nosotros podamos recordarnos siempre, amado, que Jesucristo vino al mundo, que Dios se hizo hombre, Emmanuel con nosotros, mis amados, y que Jesucristo no es un adorno de Navidad. Bendito el Señor. Y la gente ve a Jesús como un adorno, el niño por allí. Tampoco Jesús es un adorno en tu vida y en mi vida. No lo es, amado. Pastor, ¿cómo así que no es un adorno? No, Jesús es el dueño, el Señor, el Salvador de tu vida y de mi vida. Y hay que entender, amado, esta connotación, Señor de mi vida. ¿Sabe qué significa eso? Que tú no te gobiernas ni yo me gobierno. Que yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana porque yo tengo un Señor que me gobierna. O sea, que el que se llama cristiano e hijo de Dios no vive por sus concupiscencias, sus propios deseos, sino que vive por la voluntad expresa del Padre a través de su santa y bendita palabra. Diciendo, el cristiano no puede hacer lo que le da su gana, sino lo que Dios establece que debemos de hacer.
Por eso Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios por medio de Él. Entonces vemos a Cristo y nos gustaría a nosotros, como muchos hacen, meterlo allí en la Navidad, mis amados. Y de verdad que cuando nos vamos a la Biblia, sí, la Biblia habla de que Jesucristo nació. Sí, la Biblia habla de que los ángeles, amado, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dando a entender el nacimiento del Señor. Y de verdad que esta es una expresión maravillosa, porque la encarnación del Señor está desde el Génesis. La Biblia habla claramente en Génesis 3:15, amado, hablando de la promesa de redención. Y la Biblia dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos nosotros cómo la Biblia nos dice claramente que el Señor, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y todo esto es a través del nacimiento de Jesús, señalando no solamente el nacimiento, porque todos nacemos. ¿A dónde está la victoria de Jesús? Es la victoria sobre el pecado, es la victoria sobre la muerte, mis amados. Es el plan de redención, que murió pero también resucitó. Cualquiera nace, cualquiera se muere, ahora no cualquiera resucita. Y ahí está la victoria del Señor, mis amados. El plan de redención, el que va a restaurar la comunión del hombre con Dios, mis amados. Por eso Isaías en el capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Miqueas su capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sabemos aquí el nacimiento de Jesús profetizado, mis amados. Pero lo más lindo y hermoso es que ese nacimiento tiene un propósito. Y eso es lo que Dios quiere que el hombre pueda entender, mis amados. Ese propósito del plan de redención de Jesús, que la tierra y la humanidad no lo ha entendido. No lo ha entendido. Por eso en Filipenses 2:10 al 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Wow, Señor. Amados, quiero decirle que esta palabra que el Señor a nosotros nos da es para que todos podamos reflexionar. Por eso en 2 de Corintios, su capítulo 10 versículo 5, nos habla que llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. ¿Qué nos dice esta palabra? Que nosotros, amado, cada día, emoción, práctica en nuestra vida, debe estar bajo el control y el señorío del Señor. Ustedes ven a la gente hablando de Navidad sin saber lo que significa Navidad. El mundo le ha dado una connotación secular y comercial a Navidad. Jesucristo no es el centro de la Navidad de esta sociedad, que se sepa, ni de Hollywood tampoco. No, para nada. ¿Ustedes conocen a un famoso Santa Claus? Es el que le ha robado el protagonismo a Cristo, pero en esta tierra. Y yo le pregunto a ustedes: ¿dónde está Santa Claus en la Biblia? Pero esa es la figura. Las películas, todo lo que usted ve, ese Santa Claus montando, regando, metiéndose, todo eso tiene un significado y una connotación. Si usted no lo sabía, a mí no me va a dar tiempo a explicar todo eso. Para eso usted busque la serie de estudios que yo dediqué, hay como 5 o 6 ahí, tienen casi 7 u 8 horas, y escúchela, que ahí está todo detallado. Hasta el bajar por la chimenea, eso tiene un significado.
Eso no es así tan sencillo como parece. Bien. Entonces, ¿qué sucede aquí, mis amados? Que en este contexto, amado, ¿qué es lo que la Biblia a nosotros nos está diciendo? Que tenemos que examinarnos, mis amados, a nosotros mismos. Tenemos que examinar las tradiciones que nosotros estamos llevando, mis amados. A ver si verdaderamente glorifican a Cristo o no glorifican a Dios. Entonces, muchas personas, mis amados, sin darse cuenta, aún muchos cristianos han caído en lo que es la idolatría espiritual de la Navidad. Hay personas que están idolatrando la época de Navidad. Amado, Jesús no es una época. Jesús no es una fecha. Jesús es una vida. Él debe ser tu vida. Cada día Cristo debe ser el centro de tu vida. No es en la Navidad, no es en la Semana Santa que hay que acordarse de Dios. Es las 24 horas, mis amados, que tenemos que tener a Dios presente. Son los 365 días del año que hay que tener a Dios presente. Entonces, lamentablemente, mis amados, hay personas que creen que la Navidad solamente consiste en reuniones familiares, regalos o tradiciones culturales. Error. Si vamos a hablar de Navidad, tenemos que ir a la esencia de la Navidad. Hay otros que entienden que la Navidad son decoraciones. Y usted ve a la gente, llegó la época de Navidad, a salir a comprar bolitos, a salir a comprar luces por ahí, a salir a comprar el nacimiento para poner en la casa, mis amados. Y amados, y así es que ustedes ven a las personas con esta mentalidad. Y todo ese nacimiento de que burro, eso nada de eso lo dice la Biblia. Que se sepa. De que en medio de animales, nada de eso. La Biblia no habla de eso. Y eso tiene fecha cuando se introdujo, que se sepa. Los 3 reyes magos. ¿Dónde dice la Biblia que habían 3 reyes magos? ¿Dónde dice la Biblia que eran reyes? Lo primero. Número 2, ¿dónde dice que eran 3? Búscalo y me lo enseña. Que le voy a dar un premio si lo encuentra en la Biblia. Ay, pastor, no diga eso. O sea, para que usted vea dónde nos llevan. Lo que hacen los medios. Y la gente lo cree. Los 3 reyes magos y le ponen hasta nombre. Entonces, vienen las personas, hacen mención de Cristo en estas festividades, creyendo que eso es suficiente. Y quiero decirle que no. Eso no es suficiente. Pastor, ¿por qué? Es que si nosotros no entregamos, amado, mi vida al señorío del Señor, mis amados, no me vale de nada que yo celebre Navidad. ¿Por qué? Porque es pura hipocresía lo que yo estoy haciendo. O sea, yo estoy celebrando algo por tradición, no por esencia o por convicción. Ay, Señor. Entonces la gente, felices fiestas, feliz Navidad. Pero ¿cómo tú dices feliz Navidad si tú no has nacido de nuevo? Porque el Señor es claro. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Oye, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Eso es natividad, nacimiento. Entonces, yo voy a hablar de un nacimiento donde yo no he nacido de nuevo en Cristo. Se ve la gente celebrando la Navidad, pero muy contrario a lo que la Biblia dice. Celebrando la Navidad con romo, fornicando, drogándose, metido en discoteca, haciendo cosas ilícitas, pero ellos están celebrando la Navidad. ¿Cuál Navidad? Pastor, pues mire, ahora sí se me ha puesto difícil las cosas. El asunto es que todo eso tiene un origen. Y el origen no es bíblico. El asunto es que los cristianos primitivos no celebraban Navidad. Ahí está el punto. Pastor, entonces, ¿de dónde viene todo esto? Aquí viene el meollo de todo.
¿Por qué? Cuando usted se va a la historia, se dará cuenta, mis amados, que los cristianos no celebraban la Navidad como usted y yo vemos que la celebran. Los cristianos incluso, mis amados, estaba prohibido celebrar Navidad. Aún en los Estados Unidos, en algunas áreas como Massachusetts, estaba prohibido. Prohibido totalmente. Había hasta multas que se ponían. En Inglaterra también hasta estaba prohibido en una época celebrar Navidad, porque ellos entendían que esto no tenía que ver nada con la Biblia. Entonces, miren, amado, hay muchas tradiciones que nosotros la vemos, que la gente la hace, y la gente entiende que es correcta, pero cuando te va a la Biblia no tiene que ver nada con el cristianismo. Por ejemplo, la época de Navidad, ¿qué se celebra? Lo que es la fiesta de la Saturnalia. Una fiesta que estaba destinada a Saturno, que estaba destinada al solsticio de verano, que era el 25 también. Entonces, estas fiestas que los romanos las celebraban, mis amados, lo que es la Saturnalia, esa festividad, ellos la celebraban hasta el día 23 de diciembre, del 17 al 23. Entonces, esta fiesta marcaba lo que era el final de los trabajos agrícolas. Ellos allí marcaban, la sociedad romana se involucraba en fiesta. Entonces los esclavos que estaban allí tenían un periodo de descanso para estas festividades. Y allí pues hacían un sinnúmero de prácticas, mis amados, todo en honor a Saturno. También se celebraba el 25 el nacimiento del sol Invictus, el nacimiento del sol, el 25. Todas eran costumbres que estaban establecidas, usted las puede investigar. Pastor, ¿y entonces cómo funciona esto? ¿Y cómo sale ahora que Jesús nació el 25 de diciembre? El emperador Aureliano en el 274, siglo III, es que instituye, mis amados, y comienza a hablar de lo que es el nacimiento de Jesús. Y quiero decirle a ustedes que en la época de Constantino, cuando se comenzó a cristianizar a todo el mundo, a los paganos, y hubo un sincretismo y una mezcla de personas paganas y cristianas, en el siglo IV, mis amados, es que se comienzan a sustituir fiestas paganas por fiestas cristianas. O sea, si están celebrando a lo que es el Dios Sol, entonces vamos a meter a Jesucristo como el sol de justicia, para que vayan entendiendo. Y comenzar a hacer un sincretismo, pero no es que Jesús nació el 25. Y todo el mundo está consciente de esto. Porque cuando usted se va a Lucas, que no quiero entrar en mucho detalle, porque me tomaría mucho tiempo. Cuando usted se va a Lucas y ve el horario que tenían los sacerdotes, conforme como la Biblia lo establece, y ve el linaje que hay establecido para cada sacerdote, eso fue en la época del rey David, se dará cuenta que los sacerdotes tenían que cumplir con ciertos servicios en el templo. Entonces, cuando usted se va al nacimiento de lo que es, por ejemplo, en este caso, Juan el Bautista, que el primero y que concibe es Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y dice la Biblia, mis amados, que en la época, conforme a los horarios establecidos que habían para los sacerdotes, en la época que van a hacer este horario de Abdía, en este caso, era la época del mes de junio o a final de mayo. Tomando en consideración que ya se había terminado este horario, el sacerdote Zacarías, que pertenece a ese linaje de los sacerdotes de Abdía, y terminaba en esa época, se sobreentiende que él fue y allí hubo la concepción de lo que es Juan el Bautista. Fue a estar con su esposa en el mes de junio. Si fue a estar con su esposa en el mes de junio, dice la Biblia, no yo, que 6 meses después, cuando Elizabeth estaba embarazada, tienen un encuentro con María. Si usted dice junio más 6 meses, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando en la época de diciembre o a principio de enero.
tenía 6 meses. Y María llega ya por concepción, que el ángel le dice que ya ahí hay una criatura que es el Salvador del mundo. Eso es el principio ya. Y se goza y es lleno del Espíritu Santo. Eso se mueve el Espíritu Santo cuando hay un encuentro de María y de Elizabeth. Ustedes lo buscan en Lucas. Entonces, Juan, mis amados, iba a nacer 3 meses después. Si usted calcula enero y le pone 3 meses, abril posiblemente, a principios de abril. Entonces, si María apenas había concebido, ¿cuánto duraría Jesucristo en el vientre de María? 9 o 12 meses. Si entonces eran 9 meses, posiblemente Jesús nació en el mes de septiembre o a principios de octubre, conforme a lo que Lucas establece. No voy a entrar en muchos detalles hoy en día en cuanto busque aquí, busque allí, porque entonces me tomaría mucho tiempo para tocar todo lo que quiero tocar. Entonces nos damos cuenta que Jesús nació en una época de septiembre. Incluso los pastores en época de invierno no estaban afuera teniendo ovejas. Por el frío, por la lluvia, no estaban afuera. Y todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo con esto. Pero vamos a meter a Cristo en el 25 como una conmemoración. Vamos a ponerlo positivo, conmemoración de que por lo menos nació. Pero no puede decir usted cómo dice que él nació el 25. Ni tampoco está en la Biblia donde Jesús dijo: yo quiero que celebre mi nacimiento. Si su muerte y resurrección. Y hay cristianos que lo celebran. Usted y yo no podemos condenarlo por eso. Pero yo quiero que ustedes estén claros en todo esto, mis amados. Estén muy claros. Entonces la Saturnalia era una celebración romana donde habían muchas cosas semejantes a lo que usted y yo vemos hoy en día en las celebraciones. Si ustedes ven, por ejemplo, características de la Saturnalia, las personas que tenían esclavos, ellos invertían los roles en la época de Navidad. Entonces ellos les servían a sus esclavos, dándole a entender acerca de lo que era igualdad. Eso se hacía en la Saturnalia. En la Saturnalia se usaba lo que era el pleus. Esto era un gorrito que usaban, un gorro, y esto simbolizaba libertad. ¿Qué reforzaba esto? Igualdad durante la festividad. O sea, ya aquí no hay amos, sino que todos somos iguales. Ustedes ven que en la época de Navidad la gente se pone un sombrerito. Simbolizaba igualdad. Yo no estoy diciendo que esto sea mal. ¿Por qué? Porque había diferencia de clases sociales. Amo, esclavo. Entonces vemos el intercambio de regalos. Esto se hacía en la época de Saturnalia. Se intercambiaban regalos, mis amados, y juguetes. Y esto fomentaba generosidad, según ellos, pero también tenía otro matiz. Vemos los banquetes y festines. Esto era parte propia de la Saturnalia. Lo que era también la decoración con vegetación, esto era parte de la Saturnalia. Adoraban con plantas, guirnaldas, simbolizando renovación. Pero todo eso tiene un significado. No se crea que no lo tenga. Sí, ustedes van a ver, porque todo eso era en honor a sus dioses, que ellos lo hacían, mis amados. Se suspendían las clases y muchas cosas de estas, mis amados, las labores, para celebrar esta fiesta. Todo esto era parte de la Saturnalia. Hay costumbres que nosotros tenemos hoy en día que también la vemos como buena y válida. Y yo digo, bueno, tenemos que irnos a la Biblia para ver qué tan buena y válida son. Por ejemplo, hay costumbres que nosotros, por ejemplo, a mí me han preguntado: pastor, ¿y el arbolito de Navidad? ¿Me entiende? Entonces tú y yo estamos para adorar a Cristo, no a las tradiciones. El árbol de Navidad, si yo comienzo a darle detalles, usted dice, ¿qué? Usted se cae para atrás. Todo lo que tiene el árbol simbolizaba algo en el ámbito pagano. El arbolito de Navidad. Para que usted tenga una idea. Que no es así como, eso no es. Sí, eso tenía una simbología. Una simbología. Y yo sé que para muchos, algunas veces, dice, ay, pastor, pero yo no esperaba que esto fuese así. Porque yo tengo mi árbol. No, tranquilo, tenga su árbol, pero yo quiero que usted esté consciente de lo que significa este árbol. Y que el árbol de Navidad no es la esencia de la Navidad, sino Jesucristo, mis amados.
Eso tenemos que tenerlo, mire, clarísimo nosotros. Entonces, vemos aquí alguna costumbre. Por ejemplo, los druidas, todas estas personas, los germánicos, usaban lo que era el árbol de Navidad. Por ejemplo, aquí vemos nosotros el origen con relación a la fecha. Si nos vamos a la Biblia, no hay evidencia y no la va a encontrar nunca que Jesús nació el 25. Que gente le está diciendo a usted eso, todo eso es mentira. Bien, eso es mentira. Entonces, ¿quién fue lo que nació el 25? Métase en la 20. El Sol Invictus. Bien. Y los germánicos celebraban la fiesta de Yule. Eso era lo que celebraba el nacimiento del Sol Invictus. En la Biblia usted no va a encontrar nada relacionado con esto. Bien, porque nosotros no adoramos lo creado, sino al Creador. Que se sepa todo esto. Ese árbol de Navidad que ustedes ven que meten en las casas proviene de antiguas tradiciones paganas. No tiene que ver nada con el cristianismo. En Europa, estos árboles simbolizaban lo que es la vida eterna, según ellos. Longevidad, prosperidad, mis amados. Entonces decoraban en honor a las deidades que ellos tenían durante el invierno. Los diferentes dioses paganos, Saturno, todo eso. Ese árbol de Navidad era en base a esto que se hacía. Usted lo hace y lo cristianiza, porque fue que después le pusieron un matiz cristiano a todo esto, mis amados. Entonces es triste ver cómo nosotros caemos en muchas falsedades que no tienen que ver nada con la Biblia. El personaje de Santa Claus tiene su historia también. Viene de San Nicolás. Yo lo estoy resumiendo. Un obispo que había en el siglo IV que se conocía por su generosidad. Era muy generoso. Entonces lo beatificaron, lo santificaron como un santo, porque era muy generoso. Entonces esta figura de este caballero fue trascendiendo y se llevó a diferentes lugares. Él se acordaba de los pobres, era una persona muy generosa. Entonces le dimos un matiz moderno. Por ejemplo, ese traje rojo que ustedes ven, ¿sabe quién fue los ideólogos de esto? Busquen la historia, la Coca-Cola. Es que era de ese tono comercial Santa Claus, ese color rojizo. Entonces cogen a Santa Claus. La Coca-Cola es enemiga de Dios. Ay, pastor, no diga eso. Sacan a Cristo y meten a Santa Claus. Y los medios comienzan a popularizar a Santa Claus. Hollywood comienza a popularizar a Santa Claus por donde quiera, película y todo. Santa Claus, y se saca a Jesucristo. Yo no sé si ustedes vieron una noticia hace unos meses atrás, donde la Coca-Cola, cuando usted iba a imprimir, por ejemplo, las botellitas que usted quería, usted podía imprimirla con lo que usted se identificase, el Dios que usted se identificase. Usted podía poner Buda, usted podía poner Satanás. Yo quiero que se haga con Satanás. Pss, salía su refresco y decía Satanás. Lo pueden buscar. Entonces todo el mundo se identificaba con el que quisiera. Si usted ponía Jesucristo, no aparecía. Ese nombre no está permitido. Si usted ponía Donald Trump, tampoco estaba permitido. Ni Jesucristo ni Donald Trump. Hubo quejas masivas. Quejas masivas y hubo que modificar eso. Quitar esos asuntos de deidad o de dioses. Pero no involucraron a Cristo. Cuando usted se va a la historia, amado, vemos aquí a la Coca-Cola siendo de la de 1932, creo que fue la fecha. Y meten entonces a Santa Claus como la base de lo que es la fecha de Navidad. Es el personaje absoluto de la Navidad. Vean toda la película para que ustedes vean. ¿Entiende? Entonces vemos aquí, mis amados, cómo fue popularizado todo esto, siglo XIX, por ahí. Entonces ese Santa Claus, amado, no tiene que ver nada con lo que es la Navidad. Al contrario, desvía el verdadero significado de lo que es Navidad. Porque usted ve a los niños esperando a Santa Claus que le va a dar un regalo, y los padres son los que le ayudan a esos niños a vivir en la mentira. Porque los padres son los que salen a comprar los regalos. Cuando se duermen los niños, se lo ponen en la noche. Ay, Santa Claus vino y no me di cuenta.
pero encontraron el regalo que les puso papá y mamá. A mí me lo llegaron a hacer. Todo esto en base a ¿qué? A mentira y engaño. Tradiciones que no tienen que ver nada con la verdad. Si usted y yo no podemos ser partícipes de todo esto, mis amados. Los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar. La Biblia no habla de estos 3 reyes magos. Tampoco habla que eran 3 reyes tampoco. Vinieron los reyes. Pastor, ¿y cómo deducen esto? Porque había 3 regalos que estaban dando: oro, incienso y mirra. Ya yo entiendo que son 3. Tú llevas el oro, yo llevo el incienso y tú llevas la mirra. Pero Dios, o sea, es increíble, mis amados. ¿Sabe qué es lo triste? ¿Cómo nosotros nos dejamos envolver? ¿Cómo nosotros nos comenzamos a practicar cosas que no tienen que ver nada con la Biblia? Estos magos, que de verdad la señal que Dios le dio es una señal prácticamente sobrenatural, porque ellos llegaron al sitio. Y aunque dice magos, otras traducciones lo traducen como sabios. Sabios, porque en la época de Daniel estaba entre los sátrapas, adivinos y todo esto de las personas entendidas. Él estaba ahí entre ese grupo. Sabios, personas entendidas. O sea, habían personas temerosas de Dios. Y ellos fueron a adorar. O sea, todas estas luces navideñas que ustedes ven, todo eso tiene un origen pagano también. No tiene nada que ver con el cristianismo. O sea que nosotros, mis amados, tenemos que ir despertando a la luz de su santa y bendita palabra. O sea, usted y yo no podemos estar fundamentados, bueno, porque todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. No, la iglesia no camina de esa manera. Nosotros no caminamos porque todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer. No, hermano, lamentablemente no. Y como iglesia tenemos que despertar a la luz de la palabra, mis amados, y entender lo que la Biblia dice, y entender verdaderamente que si tú vas a celebrar lo que es Navidad, que aunque la Biblia no lo dice, tú sepas cómo la vas a celebrar y quién es el centro de la misma, y lo que nosotros debemos hacer en esta época. Si verdaderamente estamos adorando o no estamos adorando a Dios, iglesia. Hay que someter toda práctica, mis amados, todo culto, toda celebración al señorío de Cristo. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, quiero decirles que estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y ustedes ven personas que lamentablemente, cuando usted toca datos como estos, muchos dicen, pero es que usted quiere dañarme mi Navidad. No, amado, yo no quiero dañarle la Navidad, yo quiero esclarecer la Navidad. Quiero que usted pueda entender, mis amados, el verdadero matiz, lo que Dios a nosotros nos quiere dejar dicho en esta época. Aún el árbol de Navidad, que la gente lo tiene, cada adorno que ustedes ven en el árbol tiene un significado. Si usted no lo sabía. Y tú dirás, pastor, sí, tiene un significado, mis amados. Cada adorno de ese árbol tiene un significado, y muchas veces usted y yo, por ignorancia, mis amados, comenzamos a ponerlo en el hogar, pero no sabemos lo que significa. Y yo sé que usted dirá, pastor, yo le puedo dar un matiz cristiano, y gloria a Dios que usted le está dando un matiz cristiano. Pero cuando usted se va a la Biblia se dará cuenta, mis amados, que eso no tiene que ver nada con la palabra del Señor. Nada, óigame, nada de nada. Y vemos aquí, mis amados, ese sincretismo cultural que nos ha invadido a todos. Sincretismo que es una mezcla, mis amados, de lo que es pagano con lo cristiano. Y esas tradiciones se han venido poniendo en práctica a través de los siglos, mis amados. Esas festividades que nosotros de una manera u otra le estamos tomando y le estamos cristianizando. Ustedes ven iglesias que están adornadas con todos los adornos de Navidad, y ustedes ven que un Santa Claus en el altar. Pero por favor, porque Santa Claus representa a un hombre que fue muy generoso y que está muerto. Si usted trae la figura de un caballero que está muerto y ponerlo aquí en la iglesia, ¿cómo usted le llama eso? Entonces, en la ignorancia caemos hasta en la idolatría. Oiga, hasta en la idolatría. Y de verdad que es muy triste, mis amados, escuchar cosas como esta y pedirle a Dios
que nosotros como iglesia podamos tener un entendimiento claro de la palabra, mis amados. Yo en lo personal, que uno en amor, yo quiero que ustedes como iglesia puedan entender que esta es una época para el mundo, pero para la iglesia nosotros tenemos que vivir en Navidad todo el año. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de tu vida y de mi vida, de la del cristiano. El mundo celebra Navidad de una manera errada que no tiene que ver nada con la Biblia, nada de nada. Nosotros, si vamos por lo menos a tratar de poner en alto el nombre de Dios, vamos a hacerlo de la manera correcta. Amado, de la manera correcta. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo vamos a hacer sea para qué, para la gloria de Dios. Y si esto es algo que no glorifica a Dios, mis amados, entonces tú y yo no debemos practicarlo. No debemos practicarlo. Miren, hay elementos paganos adoptados al cristianismo aquí, para que usted vea la influencia que hay. Las decoraciones verdes que ustedes ven, una rama de árbol perenne, acebo y muérdago, como lo ven, era una práctica común en festividades paganas del invierno, ya que simbolizaban vida y esperanza en medio del frío. Ahora en la Navidad nosotros simbolizamos a Cristo como que, como vida y esperanza. Suena bonito, pero es una especie de adaptación. La luz a Jesucristo es la luz del mundo. El solsticio de verano, no, pues Jesucristo fue quien nació el 25. Yo le pregunto a ustedes, ¿eso es verdad? No es verdad. Entonces cuando nosotros como cristianos decimos, hoy estamos nosotros celebrando el nacimiento de Jesús, no diga eso. Hoy se conmemora de que Jesucristo se encarnó, pero no nació hoy. Como conmemoración, usted lo podría ver así, para darle un matiz positivo a esto. Pero Jesús no nació el 25 para nada. Cuando usted lleva a su niño de que a ver a Jesús que nació el 25, no, usted lo está envolviendo en una mentira. Se lo digo, mira, de todo corazón. Ahora bien, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este es un verso, mis amados, que nos da la connotación de lo que es la encarnación, de que Jesús se hizo hombre. De verdad que esto, amado, cuando la Biblia nos dice que se despojó de sí mismo, en Filipenses su capítulo 2, versículo 6 en adelante, esto es algo que tenemos que decir, wow, el Señor se despojó y se humilló hasta lo sumo. ¿Hasta dónde yo me estoy humillando? ¿Qué tan humilde soy yo? ¿Qué tan entregado soy yo? Se entregó por completo. Ahora, ¿qué tan entregado estoy yo a Cristo? ¿Qué tan entregado estoy? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Y yo sé que es lindo que nosotros enarbolemos que Jesús nació, pero hay que decirle a la gente verdaderamente para qué Jesús nació. Porque Jesús nacer, amado, tiene un propósito, y es de redimir a todo el mundo. Dios hecho carne, es un cumplimiento de la profecía. Es el plan de salvación comenzando en toda la humanidad, amado. Pero todo esto se identifica con el sufrimiento de Jesucristo. Celebramos, pero Él sufrió. Él sufrió. Y por eso es que nosotros como iglesia tenemos que ser agradecidos, mis amados. Agradecidos. Miren, amado, aquí tengo algunos puntitos así rápido. El árbol de la Navidad, la luz navideña, intercambio de regalos, todo esto relacionado con la fiesta de Saturnalia. Y yo sé que usted dirá, mire, pastor, yo le doy un matiz cristiano, déselo, que sea para la gloria de Dios. Porque si tú entiendes que ese día tú puedes glorificar a Dios, todos los días lo hizo el Señor. Todos los días, el 25 lo hizo el Señor. Que el mundo le dé un matiz diferente, hayan ellos. Pero nosotros entonces le damos un matiz para nosotros glorificar a Dios ese día. La pregunta es, ese día de Navidad, ¿estamos nosotros unidos en familia orando? ¿Estamos nosotros leyendo la Biblia? ¿Entendemos nosotros el propósito para el cual estamos reunidos? ¿Salimos nosotros por la comunidad de evangelizar? No, no hay tiempo porque estamos de fiesta. Se sobreentiende que es el momento donde la iglesia tiene que salir a decir qué fue lo que pasó, qué se está conmemorando. Tú estás celebrando la Navidad de manera diferente. Entonces, aquí hay que distinguir entre lo esencial y lo cultural. Iglesia del Señor,
Entonces, la esencia de la Navidad es el nacimiento de Cristo. Eso es lo que se debiera de celebrar. Ahora, las tradiciones no están hablando acerca de esto. No. Están hablando que Santa Claus reparte regalos ese día. Y ustedes ven la gente con un matiz, mis amados, con relación a lo que es el árbol y algunas fotos que hacemos y todo esto. Y miren, amado, todo eso, aunque usted no lo crea, tiene un significado pagano. En esta época, celebra sin comprometer tu fe, manteniendo la esencia de Cristo. El que usted comparta con su familia, eso es bonito. Pero compartir con su familia no es la esencia de la Navidad. No, amado. Y yo quiero que ustedes todos estén claros en esto. No es la esencia de la Navidad. Y aunque hay personas que entienden que esta es la esencia, que todos nos reunimos, que todos compartimos, yo digo sí, hay facilidades, pero todo esto se puede hacer cualquier día. No necesariamente tiene que ser 25. Tú lo haces 25, gloria a Dios, hágalo para la gloria de Dios. Pero tampoco quiera condenar al que no lo hace. Y el que no lo hace no condena al que lo hace. Porque tenemos que ser maduros. Todo lo que nosotros hacemos sea para qué, para la gloria de Dios, mis amados. Por eso en Romanos, en su capítulo 14, la Biblia nos habla acerca de esto. Y nos dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, Romanos 14, 6, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracia a Dios. Si hermanos hacen una cena esa noche, de usted está condenando a los hermanos que se van para el infierno. Usted tiene que cenar como quiera. Pero pastores, que yo hiciera una cena especial, pues de gloria a Dios que pudieron hacerla. El problema está si los hermanos cogen dinero prestado para hacer esa cena especial y se endeudan en la Navidad para en enero estar con un dolor de cabeza de todas las deudas que hicieron, que tenía que pintar, que tenía que adornar, que compré el arbolito y me salió por tanto y metí la tarjeta de crédito. El Señor reprenda al diablo, porque esa no es la Navidad, mis amados. Es el matiz que el mundo le está dando. Nuestra Navidad tiene que estar sometida a Jesucristo, iglesia del Señor. Bendito el Señor. Miren, amado, si lo que usted y yo hacemos, el nombre de Dios no es glorificado, estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que usted y yo hacemos, el nombre de Dios debe ser glorificado. Todo lo que hacemos. Entonces, vemos aquí, mis amados, que en estas tradiciones no tienen que ver nada con lo que es la esencia del cristianismo. Ahora, cuando nos vamos nosotros a la promesa de Dios y vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces tenemos que poner en alto el nombre del Señor. Ahora, ¿qué podemos nosotros transmitirle a las personas, amado? Esa obra de redención, lo que significa el sacrificio de Cristo. La Biblia nos habla en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hablamos nosotros de esto en la Navidad? Bueno, pastor, lo coge de vacaciones. En Gálatas su capítulo 3 versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amado, el pesebre no es, oiga, no es el final de la historia. Y se resalta el pesebre, pero muchas veces no se resalta la cruz. El pesebre es el principio de la historia. Es el camino que lleva a la cruz, donde Jesús toma tu lugar, mi lugar, donde Jesús se hace maldición por nosotros, mis amados, para que nosotros restauremos nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, la victoria de Cristo es la esperanza de vida eterna para todos nosotros, mis amados. En 1 Corintios, su capítulo 15, versículo 3 al 4, vemos aquí, amado, el plan redentor de Dios, que tampoco termina en la cruz, no,
sino en la resurrección de Cristo. Porque cualquiera moría en una cruz. ¿O Jesucristo murió solo en una cruz? No, murieron muchísimos. Y ese día habían 2 más que le acompañaban. Cualquiera puede morir, ahora no cualquiera puede resucitar. Entonces, la resurrección, amado, es la victoria de la iglesia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Alabado el Señor. Aquí vemos nosotros la inauguración de lo que es la vida eterna para los hijos de Dios. Él resucitó como primicia, nos enseña la Biblia, mis amados. Esa vida perfecta, amado, esa muerte sacrificial, esa resurrección gloriosa es el cumplimiento del plan divino para redimir a toda la humanidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que celebrar. Amado, hay que celebrar esto. Tiene que conectarte con la historia completa. El niño, ¿qué niño? Jesús se hizo hombre y murió como hombre. La pregunta no es que tú lo recuerdes cuando Él nació en un pesebre. Es si tú lo recuerdas en la cruz, lo que Él hizo por ti e hizo por mí. Entonces, no podemos ver la Navidad como un evento aislado, como muchas personas lo ven. No, véalo como la historia, como parte del inicio de la redención del ser humano. Vamos nosotros a meditar en la persona de Cristo, mis amados. Esa obra redentora en la cruz y la victoria sobre la muerte es lo que nos tiene que motivar a nosotros a adorar a Dios cada día. Adoración verdadera, ¿por qué? Por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo en mi vida. Los pastores, los sabios o magos, ellos respondieron al nacimiento de Jesús, mis amados. Celebraron el nacimiento. Ahora, el Señor quiere, mis amados, que tú y yo celebremos ese nacimiento, pero no en el pesebre, sino en tu corazón. Yo celebro lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en mi corazón. Porque yo era ciego y ahora veo. Porque estaba en tinieblas y ahora estoy en luz. Porque estaba muerto y ahora tengo vida, vida eterna. Yo celebro eso. Era un esclavo del diablo y soy libre por su sacrificio perfecto. O sea, no puedo quedarme callado, que era un esclavo del pecado y hoy soy un hijo de Dios. Soy libre por su sacrificio. Pastor, entonces esta época de Navidad, bueno, una oportunidad, véanlo así. ¿Para qué? Para que tú y yo honremos y glorifiquemos a Cristo. Para que tú y yo entendamos lo que Él hizo en la cruz. Porque la gente, amado, es triste. ¿Cómo usted cree que una Navidad se puede celebrar con romo? Fornicando, drogándose y haciendo cosas ilícitas. Son celebraciones de la Saturnalia, fiesta pagana que se hacía todo esto, no de la Navidad cristiana. Eso en caso de que tú celebres la Navidad. Si voy a hablar de Navidad, tengo que hablar de Cristo. No puedo dejarlo fuera, porque Cristo es la esencia de la Navidad, amado. O sea, sin Cristo no puede haber Navidad real. No, no lo puede haber. Voy a celebrar. ¿Dónde está Cristo en tu celebración? Alcohol, cerveza, fornicación, adulterio, cosas ilícitas. Y Cristo no está ahí. Eso no es Navidad. No confunda una cosa con otra. No, amado, no. Entonces, vamos a centrarnos en la palabra de Dios en esta época. Y no solamente en la vida, la iglesia tiene que vivir centrada en lo que es la palabra del Señor, amado. Porque el verdadero sentido de la Navidad usted lo va a encontrar en la Biblia, no en las tradiciones culturales, no en las costumbres familiares, no, amado, es en la Biblia. Someter nuestra vida a Cristo, debemos partir desde la palabra del Señor.
Cualquier argumento que yo pueda usar humano no sirve de nada. Yo tengo que conocer a Cristo según la Biblia. Por eso en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esos son versos que los testigos de Jehová los tuercen, porque le dan contundentemente. Sus argumentos se caen con Juan 1:1 y Juan 1:14. Tuvieron que modificar la Biblia, la traducción, para poder ajustar sus creencias, porque eran demasiado contundentes. Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos que enarbolar, iglesia del Señor. Y la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar en mi celebración de la Navidad? ¿Dónde está Cristo en mi celebración, mis amados? ¿Qué yo estoy transmitiendo a mi familia? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Esta es una época para que tú y yo sigamos adorando a Cristo, no las tradiciones. Deje de estar gastando dinero de más en época como esta. Déjese de estar endeudando con tarjeta de crédito para tener dolor de cabeza en enero, cuando llegue el corte de la tarjeta, porque tenía que celebrar Navidad. Pero hubo una noche que nosotros, fue huevo frito que Loida hizo, no sé, un 24, dice: no, tranquilo, fue huevo que comimos, yo no sé, algo así sencillo. Sí, porque tú no estábamos en ese espíritu ese día, y no, tranquilo, no cogimos lucha. Así de sencillo. Otro día hacemos un banquete y celebramos y nos sentamos y todo eso, pero en honor a Cristo, dando gracias a Dios, amado. Porque aquí la esencia de la Navidad se llama Jesucristo, mis amados. Óigame, Jesucristo, no es un asunto de Edwin, Jesucristo, mis amados. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos: ¿en qué lugar está el Señor? ¿A quién yo le estoy dando más connotación la época de Navidad? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Hay una promesa a Abraham. Hay una promesa del Mesías. Hay una promesa, mis amados, de aquel que iba a aplastar a la serpiente. Pero tenemos que centrar que si hablamos de la Navidad, hay que sustituirle, decir que Cristo es la Navidad. Por eso, mis amados, la Biblia nos habla claramente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 al 4. O sea, Jesús se encarnó, pero Jesús murió y resucitó. Entonces, ese llamado, mis amados, es para todos nosotros. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que enarbolar. Es un mensaje que no llama mucho la atención. Al mundo no le llama la atención, porque esto no trae dinero para nada. Entonces, como la Navidad es para comercializar y hacer dinero, y nosotros lo que queremos llevar es una verdad, aún muchos que se llaman cristianos no quieren aceptar esta verdad que estamos compartiendo. Vea esto, comparta a Cristo, hable de Cristo a sus familiares que llegan a visitarlo a usted porque están de vacaciones. Trate de meterle a Cristo por boca y nariz a ellos, que entiendan que Jesucristo es la esencia de la Navidad y que sin Cristo no puede haber Navidad. Examine en esta época cuáles son sus prioridades, mis prioridades, amado. Hay que examinarla, hay que evaluarla. Por eso, Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por todo, por medio de Él. Tus tradiciones, tus costumbres, tiene que centrarla a la persona de Cristo. Esas tradiciones familiares no son malas en sí mismas. Tenemos que estar claros en esto. Ahora bien, se pueden convertir en distracciones, y usted tiene que tener mucho cuidado. Si mis tradiciones no glorifican a Dios y no están alineadas con la palabra del Señor, entonces yo tengo que hacer reajuste, mis amados. ¿Por qué? Porque cada oportunidad que Dios nos da, el Señor quiere que tú y yo la veamos como una oportunidad para exaltar a Cristo y recordar su obra redentora.
cada oportunidad, amado, no la pase por alto, para nada. Disfrute con sus familiares, pero Cristo en el medio. Aproveche lo mejor de este tiempo. Saque tiempo para orar, saque tiempo para estar en Dios, saque tiempo para dar gracias, saque tiempo para adorar. Saque lo mejor de esta época. Si quiere salir con los guerreros de Jehová el lunes, salga con ellos, si van a salir. Pero entienda el propósito de todo esto. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, dice Romanos 12:1, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis amados, Jesús es el Señor de todo. Jesús tiene que ser el motivo de nuestra adoración. Jesús es la esencia de la Navidad, amado. Y Dios en esta época nos está desafiando a que tengamos una cosmovisión clara de lo que verdaderamente representa la Navidad. No es una época, es una vida en Cristo. Una vida en Jesús. Y si tu vida no está centrada en Cristo, te digo que celebrar la Navidad es una pérdida de tiempo. Cristo es la esencia de la Navidad. Que nuestra Navidad sea sometida al señorío de Cristo. El Señor lo bendiga. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia y por tu bondad. Gracias, mi Padre, por esta oportunidad, esta palabra que es compartido con mis hermanos. Espero que podamos, Dios mío, Señor, entenderla, asimilarla y poner en práctica los puntos que hemos compartido. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy las gracias, mi Dios. Amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.